Perpetual Adoration meeting number 7. Esto es el encuentro de la adoración perpetua número 7. And it is also 1 year that have passed. 1 year has passed after we started. You know, if you remember, we started July the 1st last year. Dice, bueno, hemos empezado el 1 de julio del año pasado con esta experiencia, ¿verdad?, de la adoración perpetua. So we did 1 year during the day. We have been adoring the Lord for 10 hours, and now we are ready. It seems that we are ready, thank you to the Lord, to extend to the 24 hours. Y ahora, después de 1 año haciendo la adoración durante el día, las 10 horas, parece que por gracia del Señor estamos listos de hacer la adoración las 24 horas. So, of course, we need to see this as a special privilege that we have straight from Jesus. Tenemos que ver esto como un gran privilegio que recibimos de parte del Señor. So today is the solemnity of the heart of Jesus, and it's the heart of Jesus that wanted us in front of Him to adore Him. Y hoy es el corazón de Jesús, la solemnidad, y fue exactamente, precisamente el corazón de Jesús que nos quiso delante de Él para adorarle. So, first of all, I would like to give one that for me is one of the main reasons why we should continue with this adoration and the way that we should continue the perpetual adoration in this parish. Primero de todo quiero darle la que para mí es la primera motivación y sobre todo la manera como tenemos que continuar esta experiencia de la adoración perpetua en esta parroquia. We talk a lot. Nosotros hablamos mucho. We talk a lot about respect for the Blessed Sacrament. Hablamos mucho del respeto para la Eucaristía. We talk a lot about that respect that we need to owe to the Blessed Sacrament in the Eucharist when we come and receive communion. Nosotros también hablamos mucho del respeto que se le debe a la Eucaristía cuando venimos aquí a recibir la comunión. So, above all, during this time of COVID, we've been talking a lot about receiving Jesus in the mouth, in the hands, and this was a problem for many of us because some think that it is unrespectful to receive Jesus in the hands. Hemos visto, ¿no?, como para algunos fue un problema lo de recibir a Jesús en las manos, porque parece que lo ven como una falta de respeto al Señor. There was a time in the church when there was the ancient rite of Pius V. Había un tiempo de la Iglesia cuando utilizábamos el antiguo rito de Pío V, del Papa, that people used to receive communion kneeling. They were kneeling and receiving in the mouth, communion. En aquel tiempo, en aquel entonces, todos recibíamos la comunión de rodilla y en la boca. And still, today there are churches where some pastors they invite people to receive communion the same way, kneeling and in the mouth. Y todavía hoy hay algunas iglesias donde los pastores invitan a la gente a recibir la comunión de la misma forma, de rodilla y en la boca. Sometimes it happens also here. There is somebody who is coming, and before
after receiving communion, they kneel and they receive communion in the mouth. ¿No? También aquí, algunas veces pasa que alguien viene, se pone de rodillas y recibe la comunión en la boca. So, I said this many times, but today I want to use it for our Perpetual Adoration chapter. Bueno, esta vez yo lo voy a decir aplicando esto a la nuestra capilla de adoración. Because we are in front of God. ¿Por qué estamos enfrente de Dios? So, what would be the best attitude to stay in front of our God? ¿Cuál tendría que ser la mejor actitud de tomar para estar enfrente de Dios, de nuestro Dios? Well, I want to say that everyone here, every one of us, quiero decir que cada uno de nosotros aquí, todos, everyone has a cost. Cada uno de nosotros tiene un cuesto. You have a cost. Tú tienes un cuesto. And your cost is the blood of Jesus. Y tu cuesto es la sangre de Jesús. Because you cost Jesus his blood. He gave up his blood for you, for each one of us. ¿Por qué? Porque Jesús dio su sangre, ofreció su sangre para ti, para cada uno de nosotros. Okay, so this is the first thing that I want to say. Esta es la primera cosa que quiero decir. Cada uno de nosotros cuesta la sangre de Cristo. Every one of us costs the blood of Jesus. Una vez estaba en España. One day I was in Spain. Y estaba dando la comunión. And I was giving communion. And so there was a man on my side, which I didn't know. Estaba un hombre a mi lado que no lo conocía. And this man, I noticed that he was so devout, él era tan devoto, that he would get upset, when he saw people receiving Jesus in the hand. Él se enojaba cuando veía gente que recibía la comunión en la mano. So imagine, I was there, the priest, giving communion, and I had to see this man, on one side, who was expressing really, his reproach to those who would receive Jesus in the hand. Entonces veía a este hombre que mientras yo daba la comunión, él estaba mirando y le reprochaba a las personas que recibían a Jesús en la mano. So up to the point, hasta el punto, that I had to say to the man, look, you don't need to stay here, I can do this myself, Le tuve que decir, Señor, no le necesito de estar aquí mirando, lo puedo hacer yo mismo. I don't need you to reproach everyone, who is receiving in the hand. I can judge myself if they can or cannot receive. Le dije, yo lo puedo juzgar yo mismo, si la persona está digna o no digna, si está respetuosa o no tiene que juzgarlo usted. And so the man, he went back to the seat, y el hombre se sentó, por lo que yo le dije. So what was the mistake of the man? ¿Cuál era el error del hombre? That he forgot that yes, he was concerned for the respect, for the body and blood of Jesus,
Porque él estaba preocupado, justamente preocupado por el respeto al cuerpo y la sangre de Jesús, pero se estaba olvidando que las personas a quien él le faltaba el respeto también es el cuerpo y la sangre de Jesús. So, he was forgetting that the people that were coming, and he was lacking respect to them in front of everybody, also those people, they are the body and blood of Jesus. Por eso la llamamos comunión. That's why we call it communion. We call it communion because you receive the body of Jesus, because you are in communion with all the body of Jesus. Tú recibes la comunión porque estás en comunión con todo el cuerpo de Jesús. And the body of Jesus is everyone, is each one of us. Y el cuerpo de Jesús somos todos nosotros. It's a nonsense that we do this thing of the perpetual adoration of Jesus when you hate the brother. No tiene ningún sentido. Lo vamos a hacer. La adoración perpetua cuando tú le odias a tu hermano. Because that brother, that sister that you maybe hate or you have a problem with, or you don't like, or you don't talk to, that brother, that sister has a cost. And the cost is the body and the blood of Jesus. Porque aquel hombre, aquella mujer, a quien tú no le hablas, a quien tú le llevas el rencor, tiene un puesto. Y el puesto es el cuerpo y la sangre de Jesús. So this is the way that we have to do this experience of the Perpetual Adoration program. Esta es la manera como tenemos que hacer esta experiencia de la adoración perpetua. This thing should bring us to more charity with our brothers and sisters. Otherwise, it doesn't make sense. Esta experiencia tiene que llevarnos a más caridad con nuestros hermanos y hermanas. Si no, no tiene sentido. If you come here for your hour of adoration a week, and then you fight, you keep on fighting with your brothers and sisters, and you are mean to them, you're not doing good. You're not doing anything that is pleasing Jesus. No le estás dando gusto al Señor si vienes aquí por una hora de adoración a la semana y después regresas a la casa y te portas mal con tus hermanos y hermanas. So when we come here, you know, that hour a week or maybe more. Entonces cuando vienes aquí, aquella hora de adoración a la semana, puede que estás más de una hora. So that hour should be for all of us the school to charity, the school of charity. Esta hora tiene que ser para todos nosotros la escuela del amor, la escuela de la caridad. And this is exactly what Jesus wants. He wants us to be in communion with everybody, even those that is difficult to be in communion with. Esto es lo que quiere el Señor Jesús. Quiere que estamos en comunión con todos. También los con quien es difícil de estar en comunión. If you do this, yes, then it makes sense, it makes a lot of sense, and I promise you that this hour of adoration will happen in loving more, in loving the right way, in loving the way that Jesus wants. Si tú lo haces así, entonces sí, te prometo que esta experiencia de la adoración te va a ayudar a amar más, te va a ayudar a amar también a quien no se lo merece, a quien es difícil
de amar. So you are entering really in the heart of Jesus. Tú estás entrando realmente en el corazón de Jesús. Above all, y sobre todo, there should be a spatial communion in between all of us who are those who worship Jesus perpetually. Y sobre todo, hay que tener una comunión especial dentro de nosotros, que somos los adoradores perpetuos de Jesús. Because our bond of unity is Jesus himself. Porque nuestra unidad se funda sobre Jesús mismo. So it doesn't make sense if we come here and we have a fight, for any reason. No tendría sentido si venimos aquí y tenemos una pelea por cualquier razón. So we should really be able to express the maximum extent of charity and respect and love to each other, because we are in front of the maximum extent of charity and love and respect that is Jesus himself. Por eso tendríamos que ser capaces de expresar lo máximo de amor, de respeto, porque estamos enfrente a la máxima expresión de amor y de respeto que es Jesús mismo. So now you see how challenging is this experience. Ahora lo ves como esta experiencia es un desafío. Because it's touching us, in a sensitive part. Porque nos está tocando a donde somos más sensibles. Because with this thing, every one of us has issues. Porque sobre esto, todos tenemos problemas. Everyone can say, I do have a problem with that person. Todos podemos decir, yo tengo problemas con aquella persona. So you come to the adoration to heal that and to learn from Jesus how to love. Entonces tú vienes aquí a la adoración perpetua para sanar eso y para aprender de Jesús cómo amar. Having said so, habiendo dicho esto, and I think that we said something very serious, yo pienso que hemos dicho algo muy serio. So, at this point, I will just be presenting what changes now from July the 1st. Y ahora voy a presentar qué va a cambiar con el julio 1. So first of all, we will be starting July the 1st after 6:30 Mass, evening Mass. Empezaremos los nuevos turnos el 1 de julio después de la misa de las 6:30 de la tarde. And the first hour, we will do that together. It will be a community hour of adoration. Y la primera hora, después de la misa, la vamos a hacer todos juntos. Será una hora santa en común, comunitaria. So after that hour, we will have a short time for, sharing some food outside here. Después de esta hora todos juntos, tendremos un tiempecito por una convivencia. So if you want, you can bring something to drink, to eat, When you come, you just put it out there. Father Peter will prepare tables and everything, just like the usual thing that we do. Entonces, si ustedes vienen aquella noche y llevan algo de beber, de comer,
habrá las mesas que el Padre Peter siempre preparará, como siempre lo hacemos. I suggest a simple thing, ¿no? Mi sugerencia es una cosa simple, ¿no? Okay? And then after this, the new turns will start. Después de esto, los nuevos turnos van a empezar. Well, first of all, I want to say, well, thank you to everyone, and in a special way to the captains and the vice captains, to the responsibles and those who gave their availability to take care of this. Primero de todo quiero agradecer a todos los responsables, los capitanes, todos los vicecapitanes, todos los que dieron su disponibilidad para que esto se cumpla. So as you see, it's something that we are doing together. Como lo ven, es algo que estamos haciendo juntos. If we are not together, we cannot do this. Si no estamos juntos, esto no se puede hacer. So this is the amazing thing, that each one of us, and we are talking about more than 300 people. Esta es la cosa increíble, ¿no? Que cada uno de nosotros, y estamos hablando de más de 300 personas. So each one of us is giving what? Is giving his time. His time. Cada uno de nosotros está dando ¿qué? Está dando su tiempo. Se dice, we say that time is gold. Decimos que el tiempo es oro. Yes, your time is gold, your time is your heart, your time is your love. Because to the things that you love, you give more time. Si es verdad, el tiempo es oro, el tiempo es tu corazón, el tiempo es tu amor. ¿Por qué? Porque a las personas que tú amas más, a las cosas que tú amas más, tú le das más tiempo. So thank you for giving a part of your time. Sometimes it's a very special time because someone is giving up also the time of the night. Thank you for giving that time to Jesus. Entonces, gracias por dar tu tiempo, y en algunos casos es un tiempo especial. Algunas veces, en algunos turnos, es el tiempo también de la noche, el tiempo del sueño. Gracias para dedicarle este tiempo a Jesús. There was a man, his name is Chris. Hay un hombre que se llama Chris. I don't know him because he belongs to another parish. No lo conocía porque pertenece a otra parroquia. He's a tall white man, he came here, so he surprised me, so I asked him his name. Un caballo alto así, y yo hasta le pedí su nombre. And he said, I'm coming from another parish. Me dijo, yo vengo de otra parroquia, but I'm coming here because here you do this thing, and there is nothing more important than this. Yo vengo aquí en esta parroquia para esto de la adoración, porque no hay nada más importante que eso. That's true. Es la verdad. There is nothing more important than this. No hay nada más importante que eso. For sure, we're investing our time for something that lasts forever. Es cierto que estamos invirtiendo nuestro tiempo para algo que dura para siempre, para la vida eterna. So, new things. Entonces, las nuevas cosas. Primero de todo, first of all, new registry. So, el nuevo registro. The new registry is this one,
And you see that now, instead of having one page, you have 2 pages. Esta vez, en este registro, en vez de tener una página, tienes 2 páginas. 2 pages for each day. 2 páginas por cada día. So, you have here the first part of the day, starting from midnight, and then the second part of the day here, until the following midnight. Entonces tú tienes aquí la primera parte del día, empezando de la medianoche, y después toda la madrugada, hasta el día siguiente, y después hasta la medianoche que sigue. Then you turn the page. Después vueltas la página. So this is supposed to be simpler. Esto tendría que ser un poquito más simple. Simpler than what we have now. Un poquito más simple de lo que tenemos ahorita. You just have to look here at the date. Solo tienes que mirar a la fecha que está aquí arriba en amarillo. It's in yellow here. Okay? Then we have still 6 spaces, for each turn. Siempre tenemos 6 espacios para la firma de cada turno. So, first of all, the people that should sign here are those who are in the whiteboard. Primero de todo, las personas que tendrían que firmar aquí son las personas que están ahí, cuyos nombres están en el pizarrón. Then, of course, if there is somebody that completed the whole hour, they can also sign. Es cierto que también, si hay personas que completaron toda la hora, entonces sí pueden firmar. So these are the main rules. Estas son las reglas principales. Then we know that sometimes, it's complicated. So we don't want to be too demanding, from people. No queremos ser demasiado exigentes de la gente. Why? ¿Por qué? Because here the rule is always charity. Porque aquí la regla es siempre la caridad. We shouldn't forget this. No tenemos que olvidar eso. So this is the new registry. You know already about the new whiteboard. Saben ya del nuevo pizarrón. So you see that it's working really well, in my opinion. Me parece que está funcionando bastante bien. I see that people, it's understanding what's going on. La gente se está dando cuenta de lo que sucede. I know that it's a little bit difficult to see the hours. Lo sé que es un poquito difícil de ver las horas del día. But we are going to make it better. Lo estamos mejorando. Okay? Because every label will have the day and the hour. So it will be easier to read, in the following days. Porque en los próximos días le vamos a poner en cada nombre, en cada imán, a donde está allá, le vamos a poner también el día y la hora. Así que puedan ver, mejor, puedan entender mejor de qué hora estamos hablando. Este nombre, a qué día, a qué hora está. Okay? For now, por ahora, I would say that, the captains will just communicate the names to the responsibles. Por ahora, yo pienso que lo mejor sería que los capitanes, si tienen nuevos nombres o cambios, que lo comuniquen a los responsables. Maria Chavez y Maria González. Okay? And then they will tell me if we have to do some change in the whiteboard. We will do it together. Y ellos conmigo vamos a hacer los cambios en el pizarrón. Because still, I'm developing this. We are developing this. So it's not still what it's supposed to be. Porque todavía lo estamos desarrollando. Todavía no es como tendría que ser al final.
I want to, for example, to give to each line, like the turn of 2:30 p.m., to give the same color, so you can follow and see who are the people in the same turn. Me gustaría dar a todos los turnos, como por ejemplo la hora de las 2:30 de la tarde, dar el mismo color. Así que uno sabe que las personas en aquel turno son las de este color. Y es un poquito más fácil de seguir. Of course, a captain now, you can't print, the color, the same thing. So it takes time for that. So maybe next meeting we will explain that. Es claro que un capitán no es que puede imprimir el nombre, el número, el color, ahora es complicado para ustedes. Puede que la próxima vez lo vamos organizando de una manera diferente. By now, captains, if they have new names or changes, they communicate to the responsibles. Por ahora, los capitanes, si tienen nuevos nombres o cambios, los comunican a los responsables. ¿Okay? One thing that we know that we have to do is that every captain needs a vice captain. Bueno, otra cosa que tenemos que hacer es que cada capitán necesita un vicecapitán. Your vice captain cannot be your wife or your husband. Tu vicecapitán no puede ser tu esposo o tu esposa. You can be both captains. Ustedes pueden ser los dos capitanes. But you need a vice captain that can be there while you and your wife are on vacation. Pero tú te necesitas un vicecapitán que puede estar ahí cuando tú y tu esposa estás de vacaciones. You understand why you need a person that is not in your family, to have, someone that can cover for you when you're not there. Por eso te necesita un vicecapitán que no está posiblemente en tu familia, así que pueda cubrir por cuando tú no estás. Then, at the back of this paper that many of you received, we can have more copies. I did 50 copies of this. Detrás de esta hoja yo hice 50 copias para los capitanes. So at the back of this, you have the obligation of the captains. Tienes las obligaciones del capitán. And so now I'm going to read them fast. Y ahora los voy a leer rápido. So first, send daily message to the worshippers. Primero, mandar mensaje diario a los adoradores. This is something that we have been doing. We need to keep on doing. Es algo que hemos estado haciendo, tenemos que seguir haciendo. I know that someone may say, I don't need you to send me every day. Okay, to that person, you don't need to send. And you need to send to the other people. Puede que alguien te dice, no me necesitas de recibir todos los días el mensaje. Entonces, a él no se lo envíes, pero se lo envíes a los demás. This will help your communication with your group. They have to feel your presence, that you're there and you take care of them. Esto también ayuda a la comunicación con tu grupo. Ellos necesitan de saber que estás ahí, que estás presente, que les ayudas. Number 2, remind them, if they can't come for the adoration, to try to find a substitute themselves. Número 2, recordarles que si no pueden venir por la adoración, traten de buscar un sustituto ellos mismos. We know this already. Eso ya lo sabemos. Número 3. Number 3. Remind them to arrive 5 minutes early. Recordarles que lleguen 5 minutos antes. Number 4. If no one comes in the chapel, remind them to close the curtain, turn off the light, and close the door before going. This is new. Número 4. Si nadie llega a la capilla, recuérdeles que cierren la cortina, apaguen la luz y cierren la puerta antes de salirse. So before
we needed to wait until someone would come. You remember? Antes teníamos que esperar hasta que no llegara el próximo para que yo me pudiese salir. And now you see Father Peter put the curtain around the Blessed Sacrament. Ahora el Padre Peter puso la cortina alrededor del Santísimo. So you can open and close the curtain when it's necessary. Tú puedes abrir y cerrar la cortina cuando es necesario. So if you have to leave because your turn is finished, entonces si tienes que salir porque tu turno se terminó, and nobody is in the chapel, daytime or nighttime, same thing, y ves que nadie está en la capilla, tú tienes que ir, sea día o sea noche, es lo mismo. So, you can close the curtain, turn off the door, the light, you have the light at the Blessed Sacrament, and there is a small light at the corner, the little light at the corner. Maybe there is a light also at the crucifix, but that is not very important, that can be on. The most important thing is the light at the Blessed Sacrament and the curtain. That thing should be closed. And then you leave. Entonces, si tú estás en la capilla, después de ti no hay nadie, cerrar la cortina, apagar la luz. Tú tienes la luz del Santísimo, hay una remote con quien se apaga. Okay, so this thing you should learn, asking to somebody, how do I do that? I will explain to you. Or you should be a captain, so you are a captain, so you should be able to explain to people how to do it. Tú eres un capitán, entonces tú tienes que conocer cómo se hacen estas cosas. And that's why we are here today. Por eso estamos aquí hoy. So after, when we finish talking here, cuando terminamos de hablar aquí, I will invite you to go in the chapel and I will explain you there a few things. Después de esto, cuando terminamos de hablar, vamos a la capilla, les invito allá, ahí vamos a ver algunas cositas. Okay. Number 5, arrange a meeting with your group of worshippers. Número 5, organice una reunión con su grupo de adoradores. This is very useful if you succeed in doing it. Esto es muy útil si lo alcanzas de hacer. You don't need to have them all, No te necesitas de tenerlos todos. You can organize it also with 2, 3, 5 of them. That's more than enough. That's a good start. Lo puedes organizar aunque tú lo alcances de tener 2, 3, 5 de ellos y haces un encuentro. Esto ya es un inicio, un buen inicio. Number 6, when you get new worshippers, send their contacts to Maria to see them on the whiteboard. We said this already. Número 6, cuando tengan nuevos adoradores, envíe sus contactos a María o la una o la otra para verlos en el pizarrón. Okay? Number 7, look for a vice captain who can help when you are not available. We said that. Busquen un vicecapitán que pueda ayudar cuando no estás. Number 8, ask your members to look for new worshippers. Pida a sus miembros que busquen nuevos adoradores. Thank God, we have a lot of worshippers during the day. Gracias a Dios tenemos muchos adoradores durante el día. But we have not yet enough during the night. Pero no tenemos bastante todavía durante la noche. So we need to look for them. Tenemos que buscar. Number 9, this is new. If you have more than 5 worshippers in your turn, ask them if someone wants to move in a turn where there are few.
si tiene más de 5 adoradores en un turno, pregúnteles si alguien quiere moverse en el turno donde hay pocos. So I say 5 because I don't want people to move here and there too easy. ¿No? Digo 5 porque no quiero que la gente se mueva demasiado rápido de un turno al otro. And then also because, 5 people is a good number, that we want for every turn, because we don't want to have problems, 5 people means that turn is going to be always covered, 5 personas significa que aquel turno siempre va a estar cubierto. But if you have 6, maybe you can ask the number 6 to one of them to look at the whiteboard and to choose a turn where there are fewer people. Maybe si tienes 6, a uno de los 6, tú le puedes invitar, si quiere, si puede, de cambiar turno a donde hay menos. Okay? Number 10, send the door code to those in the turns between 9:30 and 7:30 a.m. Enviare el código de la puerta a los de los turnos entre las 9:30 y las 7:30 de la mañana. So, this is something that we will see in the chapter. Esto es algo que vamos a ver en la capilla. I'm going to tell you the code. Les voy a decir cuál es el código. And then you will tell this code only to those who have the turn during the night. Y les vas a decir este código solo a las personas que tienen su turno durante la noche. It's good that we all know the code. Es bueno que todos conocemos este código, because you might arrive and find the door closed. Porque tú podrías llegar y encontrar la puerta cerrada. Okay? The use of the code is very easy. El uso del código es muy simple. It's just 4 digits. Son solo 4 cifras. You just put the code there. Tú le vas a poner el código allá. The door will open. La puerta se abre. Then when you get in and you close the door will be closed again. Cuando tú entras y cierras la puerta se cierra otra vez. So during the night, the door is going to be always closed. Durante de la noche, la puerta va a estar siempre cerrada. We put a peephole, in the door. Hemos puesto como un agujero para ver en la puerta. So that is only, to open the door to those that you know. Esto sirve solo para abrirle la puerta a los que tú conoces. Because if you are there during the night and someone knocks at the door, you're not going to open the door if you don't know the person. Tú no vas a abrir la puerta si tú no conoces a la persona. So this adoration is only for those who have the code. Esta adoración durante de la noche es solo para los que conocen el código. This is a measure of safety that we have to take. Esta es una medida de seguridad que tenemos que tomar. Because if we open the door to everyone, one day we will open the door to the wrong person. Porque si abrimos la puerta a todos, un día abriremos la puerta a la persona equivocada. Okay? So during the night, at the end we will have questions, so please keep that question. Al final tendremos las preguntas. Sí, please, we have a mic at the end for the questions. Tenemos un micro al final para las cuestiones. Por favor, la mantengo, okay? Así que la escucho. So this adoration during the night is only for those who have the code. If they don't have the code,
because they forgot, they might forgot, okay? So you can try your luck, and you knock at the door. And, you know, you are a worshiper, so you're supposed to know the people that are living. They're supposed to know you. Your name is in the whiteboard. And also, you have a telephone number, you know, and you can also call someone inside to say, look, it's me, I am Mr. Gomez. Okay? So there are ways, you know, but you should be known. If they don't know you, no matter that you call, they're not going to open. Okay? Entonces, el grupo de las personas con quien tú haces la oración, sobre todo la noche, tendrían que ser personas que tú conoces. Entonces, tú tienes el código. Esta oración es solo para los que tienen el código. Si tú vas allá y te lo olvidas, bueno, tú puedes tocar la puerta y tus amigos de tu turno tendrían que conocerte. Entonces sí, te pueden abrir la puerta. ¿Ok? Tú puedes también llamarle a uno de ellos para decir, mire que soy esto y esto. Pero si tú no lo conoces, quien está afuera, entonces tú no le hablas. Esta es una regla de seguridad. This is a rule of safety. Okay? Number 11, check the signatures in the registry. Comprueba las firmas en el registro. So, look for, you know, the people of your group, you know, and look if they are signing. Mira si la gente de tu grupo si están firmando. This is not, you know, to scold those who don't sign. Esto no es para reprocharle a los que no firman. This is just to see if there is something that is not working. Eso es solo para ver si hay algo que no funciona. So you can ask people, is there any problem? I can help you. Can I help you with something? Maybe it's no. Entonces tú le puedes preguntar si le puedes ayudar, ¿no? A las personas que ves que no están firmando. Maybe they are not in the right turn, they want to change. Puede que no están en el turno correcto y quieren cambiar, ¿no? So talk to your people. Comunica con las personas de tu grupo. And then number 12, have a list of people who can cover when someone can go. So we're talking about the floaters. If you have one or two of them, maybe you have some people who say, look, I'm available, you know, most of the time, so call me when you need help. Tenga personas que cubran cuando alguien no puede venir. Estas son personas que se pueden mover de un lado al otro. Si tienes algunos de estos, es muy bueno. ¿Por qué? Porque hay personas que dan este tipo de disponibilidad, ¿no? Entonces, si tú los tienes, esto te puede ayudar. Okay. Let's go fast and then we will listen to the questions. Vamos rápido y después escuchamos las preguntas. Now you don't need any more to send your updated list every month, just like we did before. Ahora ya no te necesita más de enviar toda la lista al día como hemos hecho hasta ahorita. You just communicate the small changes, ¿no? Solo comunica los pequeños cambios que hay. Esto tendría que ser suficiente. About the gate, a propósito del cancel que está afuera, of course the main gate or the main parking lot is going to be closed. El cancel grande, los dos canceles grandes del estacionamiento principal van a estar cerrados. But the small gate here of the small parking lot in front of the rectory, you know, that is going to be always open starting from July 1st.
Aquel cancel va a estar siempre abierto a empezar del 1 de julio. ¿Ok? Sometimes this gate, it happened that it got closed by itself, solo. Alguna vez pasó que este cancel se cerró solo. Because this is working with a remote. Porque este funciona con un remote, ¿no? And maybe sometimes there can be some frequency and it gets closed for some reason. Okay? Or maybe it's an old gate. Es un cancel viejo y puede que por una interferencia o por alguna otra razón se cierre. Okay? If that happens, okay, just call. You can call me, for every emergency. Por cualquier emergencia, ustedes me pueden llamar. If you call me and I don't answer, send a text. Si me llaman y yo no contesto, me envíen un mensaje. Okay? So about the door, la puerta, we will close at night time. What it means night time? Que es la noche. De cuando a cuando es noche. So night is when it's dark. La noche es cuando está oscuro. So we say starting from 9:30, that is the time when Father Antonio or Rafael, they go and close everything. And also they will close this door. Entonces, como a las 9:30, algo así, a la noche, Padre Antonio o Rafael siempre van a cerrar todo y también va a cerrar la puerta. Okay? So the door will be closed from around 9:30 p.m. until 7:30 a.m. when Mass starts in the morning. La puerta de la capilla va a estar cerrada de las 9:30 de la noche hasta las 7:30 de la mañana, cuando la misa después empieza. Okay? I will show you how to open and close the door. Ahora te voy a mostrar cómo se abre y se cierra la puerta. Okay? Okay. We also ordered a new monstrance. Hemos también ordenado una nueva custodia. It's a monstrance, it's a bigger monstrance. We're going to expose the bigger host, the one that we use for the concelebration. Es una custodia donde vamos a exponer la hostia más grande, la que utilizamos para las concelebraciones. And it's a monstrance that it's flying now. We bought that in Italy and it's coming. Hemos comprado en Italia y ahora está volando probablemente y llegará por el 1 de julio. Because we will start, with this new monstrance, our Perpetual Adoration 24 hours a day. Que vamos a empezar nuestra nueva adoración 24 horas al día con esta nueva custodia. Okay? I think that we can keep on going the way that we are doing with the offerings. Podemos continuar como estamos haciendo con estas ofrendas que se dan libres. So there is a small box in the chapel. Hay una pequeña cajita en la capilla. So we can keep on going putting there, some donation. Podemos continuar poniendo ahí algunas donaciones. And with this donation we'll be covering some costs that we already had. Con estas ofrendas podemos cubrir algunos gastos que ya hemos tenido. We changed the new air conditioning. Hemos cambiado el nuevo aire acondicionado.
So now the chapel is air conditioned 24 hours a day. Ahora la capilla tiene aire acondicionado a las 24 horas, ¿no? Padre gastó como $7,000-8,000. Father spent like $7,000-8,000, you know? But that's already covered, you know? Only with this small donation. Pero esto ya está cubierto con esto, ¿no? And then a few things, you know, that we've been changing. You can see them. Also, cositas que hemos cambiado. The mostras that we're going to buy, que hemos ya pagado, la custodia que vamos a tener, que ya la hemos pagado, we bought that already, we paid that already. It costed us like $1,400. La hemos pagado como $1,400. You know, it's cheaper than, you know, what they sell it here, you know. Y la hemos pagado menos de lo que cuestan estas cosas aquí, okay? But, you know, everything is all right with the donations that we've been receiving in the box. Con las donaciones que hemos recibido, todo está cubierto. We said that we want to count the money and publish in the bulletin. Hemos dicho que queremos también contar el dinero que recibimos ahí y ponerlo en el boletín. This is something that we will try to do. Es algo que intentaremos de hacer, because, you know, up to now it was, for one reason or for another, it was not possible to put the amount. Por una razón o por el otro, no fue posible de poner la cifra ahí en el boletín. But we're going to try, you know, to do that. Intentaremos de hacerlo. Then when there is a priest here, you know, he is always available for confession. And I'm talking about myself, you know, mainly. Estoy diciendo que cuando hay un sacerdote está siempre disponible para la confesión, por lo menos por cuanto es en mi disponibilidad, ¿no? Yes, maybe this will be a future, no? A future project. Esto podría ser un proyecto futuro. To have here always perpetual adoration from one side and always a priest available for confession and spiritual direction. De tener la adoración perpetua de un lado y siempre un sacerdote presente para confesión y dirección espiritual. In my opinion, in this city, there is this need. A lot of people need a place where I know that I can go anytime and I find a priest. Yo pienso que en esta ciudad hay esta necesidad de tanta gente que necesita un lugar donde yo voy y sé que siempre hay un sacerdote disponible para confesión y dirección espiritual, ¿no? But you know, good things we obtain with prayer. Pero ya lo sabemos, las buenas cosas se alcanzan con la oración. So maybe one day we will be able to have several priests that can be available for this. Puede que algún día podremos tener un número de sacerdotes disponibles, ¿no? Para estar aquí y cubrir todo el día. Okay, so now our next appointment is July the 1st. First of all, I have to say this. Bueno, sí, nuestro encuentro próximo es el 1 de julio, pero déjenme decir esto. What happens when we have adoration on Thursdays? ¿Qué pasa cuando vamos a tener las adoraciones el jueves? And what happens when we have the first Saturday of the month, when we have adoration together from 6:30 to 10 p.m. usually? ¿Qué pasa los primeros sábados del mes cuando tenemos adoración después de la misa de las 6:30 hasta las 10? So, in those occasions when there is community adoration, en aquellas ocasiones cuando tenemos
adoración comunitaria. So, just the monsters, from there it will go here. En aquellas ocasiones, la custodia de ahí se venga aquí. And nothing changes. You're doing your turn, instead of doing there inside the chapel, you will be here together with everybody. Nada cambia. Si tú tienes tu turno, en vez de hacerlo ahí dentro de la capilla, lo haces aquí, junto con todas las personas. Okay? So if you go in the chapel and you don't find anything in the chapel because it's here, it means it's here. You know? So you need to move here. Entonces, si no está nada en la capilla, pero ves que el Santísimo está aquí, significa que te mueves aquí para la adoración. You know, it could happen, podría pasar, en teoría, so theoretically, could happen, but you know, one day, at a certain hour, maybe there are 30 people coming. So, ¿qué pasa si vienen 30 personas durante el día por la adoración? What happens if this thing grows to the point of having too many people for the small chapel? ¿Qué sucede si esta cosa crece hasta el punto de tener demasiadas personas durante una hora? It's easy. We will just move the Blessed Sacrament from there to here and we will open the door. Simple. Vamos a mover el Santísimo de ahí a aquí y abrimos la puerta. That's all. Okay? Esto es lo que va a pasar. So, next meeting on July the 1st, after 6:30 p.m. Mass. Please bring, if you want, if you can, something to drink, something to eat, so we can have some sharing afterwards, and then we will start, our Perpetual Adoration program with God's blessing. Entonces, nuestro encuentro va a ser el 1 de julio. Lleven, si pueden, si le gusta, algo de comer, algo de beber, lo van a poner ahí en las mesas y después de la misa vamos a tener la adoración todos juntos y después una pequeña convivencia. Now, questions. So if there is the microphone, there was a question there, if it's still needed, so we can listen to questions.